Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta presentación del informe Forecast, informe económico, tal como lo hacemos constantemente todos los meses, ¿ya? Y en especial este informe se presenta en un momento importante donde ha sido bastante noticioso el tema económico, dado que el Banco Central publicó ya el IPOM esta semana, digamos, a la luz de esos números, que están mostrando caídas significativas, digamos, de nuestra economía, más allá de las estimaciones originales, digamos, bastante más allá de las estimaciones, tanto también caída en la inversión. Y creo que es un momento que es importante reflexionar respecto a qué nos está pasando, digamos, y hacia dónde vamos. Y en ese sentido, este informe siempre nos entrega muy buenas luces respecto de tanto el mundo como Chile, digamos, y claramente he incorporado seguramente todas estas nuevas informaciones que ya han salido estos días. Con ustedes voy a dejar, como siempre, a don Ángel Cabrera, que es nuestro asesor económico principal de la Cámara, quien nos presentará justamente esta información. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Javier. Buenos días. Efectivamente, como dice Javier, tenemos una gran cantidad de información. Voy a comenzar con una revisión de algunos de los temas principales de lo que está pasando con la pandemia y las implicancias para la economía. Después, en segunda parte, voy a revisar algunos de los datos que nos muestran la intensidad del impacto que ha tenido esta epidemia sobre la economía mundial. Y les voy a presentar algunas proyecciones respecto a cuáles pueden ser algunas consecuencias de mediano y largo plazo de la epidemia para la economía global. Vamos a ver que hay implicancias bastante importantes, por ejemplo, respecto a pobreza, pero también hay implicancias para los mercados financieros. Justamente un tema que quiero abordar ahí con algún detalle es esta aparente paradoja que hay entre mercados accionarios que suben con fuerza en un contexto de una economía fuertemente recesiva. Posteriormente, en la tercera parte de la presentación, vamos a ver qué es lo que ha estado pasando en Chile, tanto con los flujos de la epidemia, las medidas de restricción, el impacto sobre la actividad económica, especialmente en el mercado laboral, la revisión en las proyecciones de crecimiento, que desgraciadamente es una revisión bastante negativa, las medidas tanto en el ámbito monetario como en el ámbito fiscal, y finalmente el comportamiento de algunas variables financieras, como por ejemplo el tipo de cambio, que yo sé que es una variable que a muchos de ustedes les interesa en forma especial. Bueno, ese es el menú de temas que tenemos. Partamos con una revisión de lo que está pasando en el tema de la epidemia a escala global. Vamos a ver acá que los flujos de contagio nos muestran que hay en este momento tendencias mixtas. Estamos viendo flujos alcistas en algunas economías y tendencias decrecientes en otras. En aquellas donde las tendencias son decrecientes, han comenzado procesos de reapertura, lo que ha tenido un impacto positivo en las expectativas de los inversionistas y en los mercados financieros.
Como era de esperar, en ausencia de una vacuna, estas reaperturas han generado incipientes rebrotes epidémicos, lo que genera incertidumbre y un poco de temor y turbulencia en los mercados financieros. Pero era una cosa completamente esperable. Lo que no es tan claro es cuál va a ser la respuesta de los mercados, de las autoridades respecto a esos rebrotes. En el ámbito de la vacuna hay noticias importantes, tanto en el desarrollo de nuevos medicamentos como en las noticias relativas a producción de estas nuevas vacunas y criterios de asignación para los diferentes países del mundo. Bien, veamos entonces esta primera lámina. Acá vemos el estado de contagios a escala global y el hecho principal es que en las últimas semanas Sudamérica ha pasado a convertirse en el epicentro de la epidemia a escala global. Tenemos ya a uno de nuestros países, Brasil, en el segundo lugar dentro de la lista de países con mayor número de fallecimientos y también en el segundo lugar en el número de contagios. Y tenemos otro representante de América Latina, de Sudamérica, dentro de esta escala de los top 10, con Perú. Y Chile no aparece acá porque afortunadamente todavía tenemos una cantidad de personas fallecidas que es un poco más baja, 2.000 y tantas personas, pero tenemos más de 200.000 contagiados. Entonces, la verdad es que la situación de la epidemia a escala global continúa siendo complicada, especialmente en América Latina. Esta escalada de los flujos de contagio en América ha generado un repunte en el flujo de contagio a escala global. Veníamos de 6 semanas en que el flujo de contagios global se había estabilizado en torno a 95.000 casos diarios. Como vemos acá, en las últimas 4 semanas hemos visto una tendencia alcista y justamente antes de ayer se alcanzó un récord de 176.000 contagios en el día. En contraste, vemos tendencias decrecientes en Europa. Vemos acá Reino Unido, España, Alemania, Italia y también en Francia, que no aparece aquí en esta lámina. Vemos una tendencia levemente decreciente en Estados Unidos, pero con una insinuación de repunte. Y vemos otros casos como el de Brasil, donde la epidemia todavía no continúa aumentando en forma descontrolada. Y vemos casos como el de Irán, donde se ha producido una segunda oleada. Entonces, como les decía en la introducción, tenemos una situación mixta. Desde el punto de vista económico, afortunadamente, las principales economías del mundo han mostrado tendencias decrecientes, lo que permitió el inicio de procesos de reapertura en toda Europa y también en los estados de Estados Unidos. Si bien en varios de ellos se han comenzado a observar síntomas de rebrote. También lo estamos viendo en Europa y recientemente aparecieron también señales de rebrote en China. Dado esto, es más importante que nunca contar con una vacuna en un plazo lo más breve posible. En este ámbito tenemos noticias relevantes y yo diría que noticias positivas, noticias alentadoras. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos al menos 169 laboratorios. Justamente hoy día en la mañana estaba viendo el último informe y se habla que ya hay 200 laboratorios que están investigando y que al menos 10 de ellos ya entraron a una etapa de ensayo clínico. Los dos que están más avanzados aparentemente son el laboratorio AstraZeneca, que opera en conjunto con la Universidad de Oxford, y un laboratorio americano, el laboratorio Moderna, que opera en la ciudad de Boston y que también ya está en etapas bastante avanzadas de su estudio. AstraZeneca ha señalado que de aquí a fines de año va a estar en condiciones de producir 1.000 millones de dosis de su vacuna. Su plan es entregar los primeros 400 millones a Estados Unidos y Reino Unido. Y en los meses siguientes entregaría otros 400 millones de dosis a ser repartidos entre países de ingreso medio e ingreso bajo. No está claro con qué criterio se va a hacer esa asignación y quién va a ser el encargado. Y esto genera un problema potencialmente muy relevante. Va a haber una competencia muy dura por apropiarse de esas primeras dosis. 1.000 millones de dosis es una gran cantidad, pero
en el mundo somos cerca de 7.500 millones de personas, por lo tanto van a faltar un gran número de vacunas. Lo que significa que muy probablemente muchos países van a tener que esperar meses para contar con una dotación importante de vacunas que les permitan inmunizar a su población. También hay avances relevantes en el desarrollo de nuevos tratamientos. Acá se mencionan dos de los más prometedores en este momento. La misma Universidad de Oxford le ha dado su respaldo y ha señalado que la dexametasona ha logrado efectos importantes en reducir la mortalidad en los pacientes más críticos y en lograr una recuperación más rápida. También ya desde hace más de un mes, otro medicamento, el Remdesivir, también ha tenido éxitos moderados. Entonces, se está avanzando a nivel científico en ambos campos, en el campo de la vacuna, en el campo de los tratamientos, y las noticias son relativamente alentadoras. Sin embargo, como les decía, todo indica que vamos a tener que esperar meses para contar con dotaciones suficientemente amplias, tanto de la vacuna como de estos medicamentos, para lograr entregar un cierto grado de tranquilidad que permita retomar una actividad económica que se parezca en algo a lo que teníamos antes de este brote epidémico. Mientras tanto, como les mencionaba, seguramente va a haber una carrera y una disputa muy ardua por quién se queda con las primeras dosis de la vacuna. La Unión Europea, que se había quedado un poco atrás en el financiamiento de proyectos de investigación, se ha tratado de poner al día poniendo sobre la mesa miles de millones de euros. Un caso especialmente relevante es el del gobierno alemán, que decidió comprar una posición dominante en un laboratorio, CureVac, al que adquirió en 300 millones de euros, para asegurarse que ese laboratorio no sea adquirido por algún laboratorio extranjero que le entregue los resultados y la vacuna a otro país antes que a él. Por lo tanto, esta carrera y la disputa por los medicamentos seguramente va a ser bastante dura y va a generar probablemente más de alguna disputa diplomática o política en los próximos meses. Ahora vamos a ver algunos matices respecto a cuál ha sido el impacto de la epidemia en la economía mundial. Las cifras muestran que este impacto ha sido más profundo, más severo de lo que se esperaba, y a partir de la información actual, también las proyecciones indican que la recuperación va a ser más lenta. La verdad es que eso ya se ve bastante claro a partir de los números, décimas más, décimas menos, que en realidad en este caso no son décimas, sino puntos más, puntos menos. La verdad es que es bastante claro que estamos hablando acá de la peor recesión mundial desde la década de los años 30, y que la recuperación que tenemos por delante a escala global va a tomar entre 1 año y medio y 2 años. Yo diría que en este momento las preguntas más relevantes apuntan a cuáles van a ser las consecuencias de mediano y largo plazo de la epidemia. Y acá yo señalo algunas. Vamos a ver un aumento de la pobreza de grandes dimensiones a escala mundial. Vamos a tener un menor crecimiento persistente durante los próximos años y probablemente durante las próximas décadas. Vamos a tener gobiernos sustancialmente más endeudados, y para compensar ese endeudamiento vamos a tener, y estamos viendo ya, masivas inyecciones monetarias. La combinación de fuerte aumento en el endeudamiento público para financiar programas de estímulo, financiadas directa o indirectamente con inyección monetaria, genera un alto peligro de inflación. Pero de inflación en más de una dimensión. Hay una parte de la inflación que a la mayoría de nosotros nos gusta, que es la inflación de los activos. Por ejemplo, las escaladas violentas en los precios de las acciones o en los precios de los commodities. Esa parte es bastante más grata, y eso es lo que estamos viendo. Pero también el peligro es que en un plazo mediano, 3, 4 años,
esta combinación de políticas fiscales y políticas monetarias puedan generar un brote inflacionario en los precios de bienes y servicios a escala global. Y eso probablemente va a ser el siguiente gran desafío económico que vamos a enfrentar en algunos años más a escala mundial. En esta lámina vemos una serie de indicadores que nos muestran la magnitud del impacto de la crisis en algunas economías desarrolladas. Estas líneas nos muestran los niveles de actividad, tomando como referencia los niveles de actividad observados en enero y principios de febrero, y vemos la caída que se ha producido producto de las restricciones a la movilidad que se han ido aplicando en los diferentes países. Estas medidas se basan en indicadores de movilidad de personas y vehículos. Por ejemplo, el uso de gasolina, el uso de energía eléctrica, los niveles de congestión en las calles, el uso de puertos. Con esos indicadores se construyen estimaciones respecto a cuál ha sido la magnitud de la caída en los niveles de actividad en los diferentes países. Y vemos caídas que van entre el 30 y el 85%. También el gráfico nos permite ver que en la mayoría de los casos se ha ido produciendo una gradual recuperación durante mayo y principios de junio, pero todavía tenemos caídas que van desde el 20 hasta el 55% en los niveles de actividad en la mayoría de los casos. Estados Unidos está ahí cerca de un 20%, Alemania también un 20 y tantos %, después viene Japón cerca de un 30%, Italia más de 30% abajo y Reino Unido más de 50% abajo. Esto nos da una idea de cuán profundos han sido los efectos sobre la economía producto de las restricciones que han ido aplicando los gobiernos a la movilidad. Estas restricciones también han impactado a las economías emergentes. Acá vemos el impacto en algunas de ellas y vemos cómo la mayoría ha tenido caídas entre el 40 y el 80%. Entre las economías más afectadas que aparecen acá está Turquía e India. En América Latina, la situación es similar. Vemos caídas que hacia fines de abril eran superiores al 40%, iban entre un 40 y un 80%. Acá la línea lila corresponde al caso de Chile. Y este círculo nos marca el impacto del establecimiento de la cuarentena total en la región metropolitana. Vemos que hasta ese momento la situación de Chile era parecida a la de México y era un poquito mejor que la de Argentina o que la de Colombia. Sin embargo, luego del establecimiento de la cuarentena total, la situación de Chile empeoró. Y en este momento, la economía chilena es la que está enfrentando el mayor daño en términos de actividad económica dentro de las economías relevantes de América Latina. Y desgraciadamente, como se desprende de las cifras de contagio, este gigantesco costo económico no está dando los frutos deseados en términos de contener la enfermedad. Por lo tanto, podemos decir que la estrategia que se ha aplicado en Chile es un completo fracaso. Definitivamente es ineficiente, tiene un costo gigantesco, pero además es inefectiva. Con los datos conocidos hasta ahora, se estima que la economía mundial va a sufrir la peor recesión desde la década de los años 30, como les mencionaba en la introducción. Estas son las estimaciones del Banco Mundial, que están bastante en línea con la que nosotros manejamos. Para el 2020 se proyecta una caída de un 5,2% a escala global, con un retroceso de 7% en las economías avanzadas y de un 2,5% en el mundo desarrollado, en las economías en vías de desarrollo. Este menos 2,5%, la verdad es que presenta una distorsión por el gran impacto de la economía china, donde se estima que la contracción va a ser más moderada que en el resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, se proyecta una caída del orden del 6%, mientras que en Europa una caída del 9%.
Mi estimación es que en el caso de Europa la caída va a ser incluso más intensa, pudiendo llegar a un 11%. Pero estamos hablando básicamente de lo mismo, una economía mundial cayendo cerca de un 5% en 2020. Este 5% es sustancialmente peor que lo que vimos durante la crisis subprime. A modo de comparación podemos mencionar que en el año 2009, producto de esa crisis, la economía mundial sufrió una contracción de un 0,2%. Lo único comparable a lo que estamos viendo en la actualidad son los efectos de la Segunda Guerra Mundial y poco antes de eso, la Gran Depresión de los años 30. Suponiendo que los procesos de reapertura económica que ya se iniciaron evolucionan en forma relativamente expedita, en el sentido de que las segundas y terceras oleadas no fuerzan la reimposición de medidas restrictivas severas, se estima que la economía mundial podría experimentar una recuperación de intensidad moderada en 2021, registrando un crecimiento de un 4,2%. Estos números pueden ser un poco engañosos. Como probablemente les mencioné la vez pasada, en estas cifras de proyección para el 2021 hay fuertes efectos de base de comparación y en una gran medida son simplemente recuperación viniendo de un hoyo muy profundo. De hecho, los niveles de actividad implícitos acá en estas cifras para el 2021, en casi todos los casos implican que el nivel de actividad económica en el 2021 sería todavía inferior al nivel de actividad registrado en 2019. Esta profunda recesión está provocando un muy serio daño en el ingreso per cápita de los diferentes países. La crisis subprime provocó una caída en el ingreso per cápita mundial de cerca de un 4%. Y como vemos, si bien el ingreso per cápita retomó su tendencia alcista, no recuperó esa caída, lo que implica que esa pérdida tuvo un carácter permanente. Veníamos en esta tendencia y ahora retomamos el movimiento en esta otra tendencia. Ahora viene otro shock. Las estimaciones de la OCDE señalan que dependiendo de si se trata de solo una gran oleada o tenemos una segunda gran oleada, la caída en el ingreso per cápita mundial este año estaría entre un 7 y un 9%, es decir, el doble de lo que provocó la crisis subprime. Y muy probablemente, tal como ocurrió en la crisis anterior, vamos a tener ahora una nueva senda, una nueva tendencia partiendo de este punto más bajo. Por lo tanto, seguramente también vamos a tener un efecto permanente de empobrecimiento. ¿Qué tan severo es este empobrecimiento? Acá se presentan los datos de un estudio reciente que indica que producto de esta crisis, de aquí al 2021, podríamos tener 140 millones de personas en situación de extrema pobreza, adicional a lo que se esperaba que hubiéramos tenido en ausencia de esta pandemia. 140 millones que se agregan a los 580 millones que se habrían tenido en una situación normal, llevándonos a un total de 720. Con un detalle adicional, acá estamos hablando de pobreza extrema, entendiéndose por eso personas que viven con menos de 1,9 dólares al día. Si tomamos otras definiciones de pobreza menos dramáticas como esta, los números son aún mucho peores. Por ejemplo, esto implica que en 2020-2021, a los 130 millones de personas que sufren hambruna, se podrían agregar otros 130 millones adicionales de personas que van a estar en situaciones extremadamente precarias en temas de alimentación. Esos 130 millones de personas en hambruna probablemente van a generar más muerte que la epidemia misma. Otro efecto producto de esta gran crisis es una caída en la inversión. La crisis subprime ya provocó una caída en la tasa de inversión mundial desde niveles por arriba del 7% del Producto Interno Bruto Global hasta niveles entre el 4 y el 5%. Esa caída en la tasa de inversión
implica una disminución en el ritmo de crecimiento tendencial de la economía. Ahora, la OCDE estima que viene otro impacto y que vamos a perder entre 2 y 3 puntos adicionales en la tasa de inversión, cayendo esta tasa de inversión a niveles entre un 2 y un 3%. Esto implica que en los próximos años la economía mundial va a estar creciendo significativamente menos en forma permanente. Una forma de ver esto es pensando que la economía mundial se está moviendo hacia una situación parecida a la que ha vivido Japón en los últimos 30 años. Luego de la gran crisis de comienzo de los 90, Japón sufrió un impacto que provocó que su tasa de crecimiento cayera permanentemente a niveles inferiores al 1%. Hay un riesgo importante de que eso pase hoy día a escala global. Otro efecto, otro legado que nos está dejando esta crisis es un gigantesco aumento en los déficits fiscales. Los gobiernos de todo el mundo, tratando de hacer frente y mitigar los impactos de la crisis, han aumentado sus niveles de gasto al tiempo que sus ingresos caen. Esto provoca fuertes incrementos en los déficits. Acá vemos las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que señalan que el déficit fiscal promedio en las economías avanzadas se incrementaría desde un 3% del año pasado a un 11% este año. Y en las economías emergentes se incrementaría desde un 4,5% hasta un 9%. Por primera vez en la historia vamos a tener prácticamente a todos los gobiernos del mundo incurriendo simultáneamente en gigantescos déficits fiscales. En la mayoría de los casos, estos países, estos gobiernos, parten ya con niveles muy altos de endeudamiento. Sobre esos niveles elevados de endeudamiento se agrega un nuevo flujo adicional de deuda, lo que va a significar que vamos a tener una situación de extremo endeudamiento a escala global. Este aumento de la deuda pública normalmente debiera implicar un fuerte incremento en las tasas de interés. Los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, saliendo al mismo tiempo a buscar financiamiento, le pondría una fuerte presión alcista a las tasas. Ese aumento en las tasas de interés provocaría un efecto negativo en la inversión privada, liberando espacio en el mercado del crédito para que los ahorros del sector privado terminen financiando estos déficits fiscales a escala global. Para evitar ese efecto de desplazamiento y el incremento en las tasas de interés, la mayor parte de los bancos centrales del mundo están implementando políticas monetarias ultra expansivas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se estima que la inyección monetaria va casi a duplicar el monto de la expansión fiscal. Esto significa que en prácticamente todo el mundo vamos a tener un masivo financiamiento monetario del mayor gasto público. Hoy día mismo en Chile se le está aplicando suma urgencia a un proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Chile a comprar bonos de tesorería, con el propósito de que la emisión monetaria financia indirectamente el mayor gasto del sector público. Este financiamiento monetario de un mayor gasto público tiene una alta probabilidad de generar inflación. Como les decía en la introducción, inflación en varias dimensiones, algunas que son más gratas que otras. De hecho, por ahora estamos quedándonos con la parte más dulce, que es la inflación en los mercados financieros. Acá vemos la magnitud de la inyección monetaria en Estados Unidos. En marzo de este año, el balance de la Reserva Federal, el total de activos y pasivos que maneja, también podríamos llamarlo la base monetaria de la economía, llegaba a 4,2 trillones de dólares. En 2 meses, ese balance había subido a 7,1 trillones de dólares a fines de mayo. Esta inyección de 2,9 trillones de dólares en 2 meses es por lejos
la mayor inyección monetaria de la historia, superando ampliamente lo que vimos en el periodo para hacer frente a la subprime. Esta inyección monetaria, de hecho, no ha terminado, va a continuar. Se estima que el balance de la Reserva Federal se va a incrementar de aquí a fines de año a 11 trillones. Y durante el 2021 se estima que la inyección va a ser por lo menos de 2 trillones, llegando a unos 13 trillones. De tal forma que en menos de 2 años la base monetaria de Estados Unidos se va a ver multiplicado por 3. Esta, como les digo, es sin duda la mayor inyección monetaria de la historia y además va complementada con inyecciones de menor cuantía, pero en la misma dirección, en zona euro, en Inglaterra, en Japón y en la mayoría de los países en vías emergentes. Esta inyección monetaria está generando una gigantesca presión sobre los precios de los activos. Los inversionistas, asustados por el inicio de la pandemia, salieron arrancando de los activos más riesgosos y fueron a buscar refugio en activos considerados menos riesgosos, como los bonos del tesoro o fondos de muy corto plazo, los llamados fondos money market. Literalmente trillones de dólares fueron desplazados en busca de refugio en esas clases de activos. Esto provocó que los precios de los activos más riesgosos cayeran fuertemente. Por ejemplo, acá vemos que el índice S&P 500 cayó un 33,9% en un mes aproximadamente, desde mediados de febrero hasta mediados de marzo. Los inversionistas cayeron en pánico y buscaron refugio, generando un desplome en los precios de los activos. Bueno, en los 2 meses posteriores, los inversionistas han ido recuperando el temple, se han ido calmando, y a pesar de que los datos de actividad son extremadamente atemorizantes, han ido volviendo a tomar riesgo. ¿Por qué? Porque estos activos considerados más seguros otorgan rentabilidades muy bajas, cercanas a cero. Y por lo tanto, los inversionistas de a poco van recomponiendo sus portafolios, volviendo a alternativas de mayor riesgo. Ese ajuste de portafolio se ve complementado por la entrada de los trillones de dólares que está inyectando la Reserva Federal y los otros bancos centrales. Todo eso genera una presión de demanda sobre los activos de mayor riesgo, generando incrementos en sus precios. Y eso es lo que estamos viendo acá. Vemos cómo el S&P experimentó un repunte de un 39,1% desde mediados de marzo hasta el día de ayer. De esta forma, el mercado accionario americano ha recuperado más del 90% de la caída original y los niveles que estamos viendo hoy día son superiores a los que teníamos al inicio del año, a pesar de que estamos viviendo la segunda peor recesión de la historia. Entonces, ¿cómo se logra eso? Mediante la inyección monetaria. Lo que estamos viendo en el mercado accionario americano y en los demás mercados accionarios del mundo es inflación en los precios de los activos. Como la inyección monetaria no va a terminar, sino que va a continuar y se va a intensificar, este proceso también debiera continuar. De hecho, este proceso lo conocemos bastante bien. Este proceso ha estado en marcha durante los pasados 10 años. La escalada del mercado accionario americano desde los 900 puntos en 2009 hasta los 3.300 puntos a fines del 2019, esa escalada fue básicamente producto de las inyecciones monetarias que realizó la Reserva Federal durante todo este periodo. Esas inyecciones monetarias fueron muy grandes, fueron las más grandes que habíamos visto en la historia, pero lo que estamos viendo ahora es más potente aún y se va a mantener por un periodo de tiempo que probablemente va a ser aún más largo. En lo intertanto, mi proyección del mercado accionario americano apunta a que el S&P 500 va a continuar escalando, llegando por lo menos a los 4.000 puntos hacia fines del 2021, lo que implica un incremento potencial del orden del 30% en relación a los valores que estamos viendo actualmente, que son valores en torno a los 3.000, 3.100 puntos.
No solamente hay una presión sobre los activos financieros, también hay una presión sobre los precios de los commodities. Acá vemos la caída que sufrió el índice de precios de commodities, que es un promedio ponderado de los principales commodities del mundo, y vemos la recuperación que se ha producido desde fines de abril hasta principios de junio, un repunte de cerca de 28%. En este repunte en el precio de los commodities inciden las noticias respecto a reapertura de la economía mundial y los datos de actividad de China que muestran algún grado de recuperación. Pero también incide en forma muy importante el hecho que las tasas de interés estén extremadamente bajas y que los bancos centrales estén inyectando estas enormes dosis de liquidez. Una parte de la demanda por commodities, por ejemplo en el caso del cobre, es una demanda financiera. Los commodities también se usan como activo financiero. El precio del cobre, de hecho, es uno de los más usados para ese fin y por eso que es uno de los que ha subido con bastante fuerza en los últimos 2 meses, desde los mínimos que vimos a mediados de marzo en torno a los 210 centavos hasta niveles por sobre los 260 centavos en días recientes. Este proceso debiera continuar en los próximos meses y probablemente el próximo año también. Esto es una de las pocas buenas noticias que impacta positivamente a la economía chilena. Veamos justamente qué es lo que está pasando a nivel local. Como les mencioné hace un rato atrás, los números de contagio y las cifras de actividad nos muestran que la estrategia sanitaria en aplicación simplemente ha fracasado y estamos en una situación que hoy día es extremadamente grave. Es absolutamente claro que, dada la situación sanitaria, flujos de contagio y saturación del sistema de salud, las restricciones, las cuarentenas, no solamente se van a prolongar, sino que están siendo intensificadas. Esto implica, en forma inexorable, que el daño económico, que ya ha sido muy profundo, se va a incrementar en los próximos meses. Para hacer frente a esta situación económica tan dañada, tenemos medidas tanto en el ámbito monetario como en el ámbito fiscal. Las medidas monetarias creo que han sido extremadamente acertadas y el Banco Central acaba de hacer algunos anuncios que apuntan en direcciones que son bastante interesantes y que les voy a comentar enseguida. En el ámbito fiscal se acaba de acordar entre el gobierno y el Congreso un gran paquete complementario de lo que ya se ha implementado. Desgraciadamente creo que ese paquete, si bien tiene algunos elementos rescatables, creo que desafortunadamente no va a ser ni suficiente ni está adecuadamente enfocado. Dada la magnitud del daño económico, partiendo de una situación política que ya era extremadamente incierta, frágil y complicada, estamos viendo en la actualidad un deterioro muy importante en nuestro marco político. Estamos viendo múltiples señales de populismo completamente descontrolados. Ejemplos recientes, las leyes que proponen una ampliación de el postnatal y la ley que propone una suspensión de la posibilidad de las empresas de servicios públicos de suspender los servicios ante no pago. Estamos viendo muy posiblemente un rebrote de las turbulencias políticas en los próximos meses y tenemos incertidumbre respecto a las reformas institucionales que se van a implementar en los próximos 2 años. Por lo tanto, tenemos una situación sanitaria, una situación económica y una situación política que son bastante complicadas. Este gráfico nos muestra la evolución del flujo de contagio hasta hace 2 días atrás. Y lo que vemos acá es una tendencia marcadamente alcista. De hecho, ahí se alcanzan a ver justamente 7 días consecutivos en que el flujo de contagio superó los 5.000 casos diarios. Ayer la cifra había caído a 4.500, pero estamos viendo una tendencia que sigue siendo marcadamente alcista. No hemos logrado el tan anhelado aplanamiento de la curva que se ha comentado en muchas ocasiones.
en el caso de Chile, el flujo todavía muestra una muy marcada tendencia alcista. Ni siquiera hemos llegado a una meseta. Dado eso, la infraestructura hospitalaria crítica se ha ido saturando. El día 18 teníamos 1.845 pacientes internados en unidades de cuidado intensivo y de esos 399 estaban en condiciones críticas. Teníamos un nivel de utilización de ventiladores mecánicos cercano al 90% a nivel nacional y en torno al 95% en la región metropolitana. Esta situación pone al sistema de salud en una situación muy, muy complicada. Estamos al borde de la saturación, lo que podría incrementar la tasa de letalidad producto de la enfermedad o de otras enfermedades. En este contexto, todo indica que las autoridades locales van a optar por mantener y endurecer las medidas restrictivas. Este gráfico muestra un indicador de restricción económica aplicada y calculado por la Universidad de Oxford. La línea roja acá corresponde a Chile. Estas medidas lo que está midiendo es el grado de restricción, los grados de cuarentena, restricción al comercio, restricción a la movilidad de las personas. Y vemos que en el caso de Chile, recientemente, cuando se aplicó la cuarentena a toda la región metropolitana, ese nivel de restricción aumentó. De tal forma que Chile y el resto de América Latina están en este momento con los niveles más restrictivos a escala mundial. En cambio, en el mundo, los niveles de restricción vienen mostrando una suave tendencia decreciente. Esto permite hacer una reflexión. En América Latina y en Chile estamos observando los niveles de restricción más severos a escala mundial. Sin embargo, los flujos de contagio nos muestran que en toda la región esos flujos están lejos de estar controlados, al contrario, siguen subiendo con mucha fuerza. Eso nos dice que estas estrategias de cuarentenas indiscriminadas no han sido efectivas y mucho menos eficientes. Por alguna razón, en América Latina no han funcionado como han funcionado en otros lugares. Y lo más probable es que esa razón sea falta de disciplina social, producto de múltiples razones, pero yo diría que las dos más importantes son, en primer lugar, pobreza, que obliga a muchas personas a salir de sus casas porque si no, no tienen los ingresos que les permiten sobrevivir el día a día. Y en segundo lugar, una falta de cohesión política y social. En el caso de Chile, yo creo que hay un porcentaje alto de personas que desconfían y que no respetan a la autoridad. Y que por lo tanto las leyes, los dictámenes que establezca esa autoridad simplemente no son cumplidos. Ayer el gobierno anunció un proyecto de ley que endurece las sanciones en contra de aquellos que infrinjan las normas de cuarentena. Yo creo que eso es lo que los economistas llamamos una amenaza poco creíble. ¿Por qué? Porque este endurecimiento de las penas establece mayores sanciones, que son de tipo monetario, aumentan las multas, y también de carácter penal. Se puede encarcelar a algunas personas. Pero eso no tiene ningún sentido, de partida. La mayor parte de los infractores no tienen los recursos económicos para pagar las multas. De hecho, están en la calle porque son tan pobres que necesitan estar en la calle para poder generar algún ingreso. En segundo lugar, aumentar las penas. ¿Dónde van a meter presa a esa gente? De hecho, acaban de soltar a miles de personas que estaban presos, que eran criminales, y los soltaron porque no había espacio y porque supuestamente querían protegerlos del contagio. Entonces ahora dicen que van a meter preso a personas por no cumplir la cuarentena.
va a aumentar aún más los contagios. Entonces, la verdad es que esa es una amenaza que no tiene ninguna credibilidad. Y dado el escaso apoyo político con el que cuenta el gobierno, la verdad es que también es poco creíble que la autoridad vaya a ser capaz de ejercer un control efectivo. De la misma forma que no se puede meter a las poblaciones a combatir a las bandas de narcotráfico, es muy poco probable que la autoridad se pueda meter a esas poblaciones a obligar a las personas que se queden en las casas. Por lo tanto, aquí hay un serio problema con la capacidad de hacer cumplir las cuarentenas. Y dado que esa capacidad, en el mejor de los casos, es limitada, la verdad es que sería bueno que las autoridades se replantearan si es que esa es la estrategia más lógica. En el ámbito económico, las consecuencias son realmente devastadoras. Una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio nos muestra que en la segunda quincena de mayo, el 30,3% de los encuestados estaban 100% cerrados y otro 20,4% estaban operando al 20% o menos. El promedio ponderado indicaba que las empresas del sector retail encuestadas estaban operando en promedio a un 30,4% de su capacidad. Y la situación era más grave en el caso de las micro y pequeñas empresas. Esto está poniendo en una situación crítica desde el punto de vista financiero a muchas empresas. La misma encuesta nos dice que el 26% de los encuestados declaraban estar en condiciones financieras críticas y otro 17,9% en una situación financiera muy deteriorada, muy grave. Esto implica que, dado que estas restricciones se van a prolongar todavía por 1, 2 o 3 meses más, muchas de estas empresas pueden caer en quiebra. De hecho, los datos muestran que eso ya está ocurriendo. Las cifras hasta fines de abril mostraban que en lo que va del año, 37 empresas fueron liquidadas en forma forzosa por un monto total de menos de 7.000 millones de pesos. Y que tenemos otras 21 empresas que han sido obligadas a reorganizaciones financieras por un monto de 758.000 millones, el que supera en un 70% el monto de las reorganizaciones realizadas durante todo el 2019, el que ya había sido aproximadamente 3 veces mayor que el monto del año 2018 o del año 2017. Esto claramente nos indica el grado del impacto negativo que está teniendo esta crisis sobre la situación financiera de las empresas. En la medida que esta situación se prolongue, muchas empresas que en este momento tienen un problema de liquidez podrían caer en una situación de insolvencia. Y empleos que en este momento están en una situación de suspensión podrían transformarse simplemente en empleos que sean destruidos en forma permanente. Uno de los sectores que también está sintiendo el impacto con mucha fuerza, al igual que el sector retail, es el sector de la construcción. Los datos presentados en esta tabla nos muestran que, considerando la región metropolitana sometida a cuarentena total, las otras regiones que ya están en cuarentena, más las que se van a agregar ahora esta semana, habrían 827 proyectos que están en estado de paralización, lo que involucra 107.000 unidades de vivienda que estarían paralizadas y 350.000 trabajadores. Y el costo semanal estimado de esta paralización de obra es de casi 50 millones de dólares. A nivel del sector minorista, las caídas en actividad son muy profundas. Vimos la caída en el mes de marzo, el primer impacto, que fue de mayor magnitud que el provocado por el estallido social en octubre, y eso más que se duplicó en el mes de abril. Al comparar el nivel de ventas minoristas de abril con abril del año pasado, tenemos una caída de un 31,3%.
Esa caída continuó y se intensificó durante el mes de mayo, debido a que las restricciones fueron endurecidas. Considerando las ventas de supermercados, en el mes las ventas cayeron un 26,1%. Sacando supermercados, el resto de las ventas minoristas cayeron un 54,3%. En el sector inmobiliario, las ventas de viviendas en el mes de marzo tuvieron una caída de un 55,1%, con un retroceso de 67,3% en las ventas de departamentos. Ese desplome en las ventas de departamentos se tradujo en un fuerte incremento en la demora de venta, que subió hasta 38,1 meses, que es lo más alto, al menos de los últimos 15 años, que es lo que tenemos acá en el gráfico. Mi estimación es que, suponiendo una recuperación gradual del flujo de ventas, este nivel de inventario se va a demorar entre 1 año y medio y 2 años en volver a los promedios históricos recientes. Lo que significa que durante este periodo la actividad sectorial seguramente va a permanecer bastante deprimida. El impacto más fuerte de todo lo que estamos viendo se está produciendo en el mercado laboral. Los datos del INE nos muestran que la tasa de desempleo en el trimestre móvil terminado en abril subió hasta un 9%, su nivel más alto desde principios del 2010. Sin embargo, por la razón que les voy a mencionar enseguida, este 9% es bastante engañoso. Ese 9% está considerando estos 111.000 casos de personas que han perdido el empleo y que siguen buscando empleo y que por lo tanto en la encuesta aparecen como desempleados, porque para ser registrados como desempleados, la persona tiene que haber hecho un esfuerzo efectivo en la búsqueda de empleo durante la semana anterior a la encuesta. Acá tenemos 111.000 personas que hicieron eso y que por lo tanto aparecen registradas como personas desempleadas y que se traducen en ese incremento en la tasa de desempleo que veíamos en la página anterior. Sin embargo, los mismos datos del INE nos muestran que desde el estallido social, es decir, desde octubre hasta abril, se destruyeron cerca de 800.000 empleos. Y de esas 800.000 personas que perdieron el empleo, casi 700.000 no están buscando empleo. Y no están buscando empleo porque la cuarentena se los impide o el temor a contagiarse se los impide. O simplemente porque en el contexto que estamos viviendo se desalentaron y creen que no van a poder conseguir empleo y que no vale la pena buscarlo. Pero estas 700.000 personas en la práctica son desempleados y por lo tanto uno debiera contabilizarlos como desempleados. Esto implica que la tasa de desempleo corregida se incrementaría en un 7%, llegando ya a un 16%. Esa tasa de desempleo corregida habría que agregarle otro grupo de personas, más de 500.000 personas, que en este momento están en una situación límbica en que su relación laboral se encuentra suspendida. Y se encuentra suspendida porque 92.204 empresas se habían acogido a la Ley de Protección del Empleo hasta fines de mayo. Estas personas que están acogidas a la Ley de Protección del Empleo, muchas de ellas desearían también estar trabajando y muchas de ellas probablemente van a terminar perdiendo el empleo definitivamente de aquí a un par de meses. En Estados Unidos, a estas personas que están en una situación de suspensión transitoria, que los americanos le llaman layoff, se les contabiliza dentro de las personas desempleadas. Eso agregaría otros 6 puntos más a la tasa de desempleo, llevándola a un 22%. Así que la tasa de desempleo en realidad en la actualidad anda por ahí, entre un 16 y un 22%. Los datos de la Universidad Católica muestran una partecita de esto. Los datos de la Católica nos van adelantados un mes respecto a los datos del INE y nos dicen que la tasa de desempleo medida en la forma tradicional ya había subido
hasta un 11,2% en mayo, del un 9% medido en abril. Pero los datos de la Católica tienen otro elemento interesante, que nos dicen que la situación de desempleo no es pareja entre los grupos de diferentes flujos de ingresos. Las personas que están en los dos quintiles de menores ingresos tienen tasas de desempleo superiores al 14%. En cambio, la tasa de desempleo en el quintil de mayores ingresos llega solamente al 5%. Esto significa que esta crisis no solamente está empobreciendo a las personas, sino que está aumentando la desigualdad de los ingresos. Partiendo de la base que dos elementos importantes en el estallido social de octubre del año pasado fueron pobreza y distribución del ingreso, estos deterioros en ambas dimensiones indican que con una probabilidad alta en los próximos meses podríamos tener nuevamente un estallido igual o peor que el que vimos en noviembre del año pasado, perdón, en octubre del año pasado. Y de ahí el riesgo político que les mencionaba hace un rato atrás. Tomando en cuenta todos los datos que tenemos en este momento y considerando que las restricciones se van a prolongar por lo menos 2 meses más, hasta agosto, y suponiendo que empieza un proceso de reapertura gradual a partir de septiembre, nuestra actual estimación para la economía chilena nos indica que tendríamos una caída este año de un 9,4% y una recuperación con un crecimiento de 4,5% en 2021. Como se puede ver, si nosotros acá calculáramos el nivel promedio de actividad del 2021 con esta recuperación de 4,5, todavía estaríamos muy por abajo del nivel promedio del 2019. Incluso estaríamos por abajo del nivel promedio del 2018. Para hacer frente a esta situación profundamente recesiva, el Banco Central ha estado implementando una serie de políticas monetarias. Ya en marzo, el Banco Central bajó violentamente su tasa de interés llevándola al mínimo histórico de 0,5, similar a lo que vimos en 2010. En la reunión de mayo y en la de junio, decidió mantener inalterada esa tasa de interés y dejarla en un 0,5%, reconociendo que la política monetaria tradicional, es decir, la política de tasas de interés, ya es una política que está agotada. No significa eso que sea inefectiva, significa que simplemente ya no hay más que se pueda hacer con ella. Y por lo tanto, reconociendo que se necesita más estímulo monetario, el Banco Central ha decidido usar políticas monetarias no convencionales, o también conocidas como políticas monetarias cuantitativas. Para tal efecto, el Banco Central anunció que va a hacer una ampliación de la línea de financiamiento condicional que le entrega recursos a los bancos a una tasa de interés baja, con la condición de que esos bancos salgan a colocar efectivamente esos recursos a una tasa de interés que también está definida por la autoridad. Esta línea sería el segundo tramo, porque ya en marzo se había generado un primer tramo de esta línea de financiamiento FSIC. Ese primer tramo era de 24.000 millones. Hasta ahora se han usado casi 20.000 millones. Ahora se le van a agregar otros 16.000 millones de dólares adicionales. Esta línea de financiamiento ha permitido mantener un flujo de crédito suficientemente efectivo en la economía, ha permitido que la cadena de crédito no se corte. Y eso es extremadamente importante porque si no tendríamos un aumento de las quiebras y un corte de esa cadena crediticia que profundizaría la recesión. Adicionalmente, el Banco Central anunció una línea de 8.000 millones de dólares para la compra de activos, sin especificar qué tipo de activos van a ser. Aquí hay dos probabilidades, hay dos candidatos que son los más probables. En primer lugar, compra de bonos de la tesorería, compra de bonos soberanos. Como les mencioné hace un rato atrás, ayer se le dio suma urgencia
a un proyecto de ley que ya había sido ingresado cerca de un mes atrás, que autoriza al Banco Central a comprar bonos de tesorería. A todo esto, vale la pena recordar por qué se tiene que presentar ese proyecto de ley, por qué el Banco Central no estaba autorizado a comprar bonos de tesorería. La razón de eso es porque al comprar bonos de tesorería se produce un financiamiento monetario de los déficits fiscales. Ese financiamiento monetario de los déficits fiscales fue el que generó décadas de problemas inflacionarios en Chile y en el resto de América Latina. Por eso que a principios de los 80, cuando se reestructuró el Banco Central, se decidió separar la administración del banco respecto al gobierno y además se le prohibió al Banco Central que comprara bonos del Tesoro para evitar ese financiamiento. Ahora estamos entrando a una puerta muy, muy peligrosa que va a permitir comprar bonos de tesorería nuevamente, con un peligro de que la inflación se reactive en el futuro. Pero en el corto plazo, este financiamiento monetario va a permitir facilitar el financiamiento del gran déficit fiscal que vamos a tener, sin provocar un alza de las tasas de interés que provoque un impacto negativo en la inversión privada. Ese es el propósito fundamental, evitar un efecto de desplazamiento de la inversión privada producto de la mayor demanda de financiamiento por parte del sector público. Si bien todavía no está completamente definido, es muy probable que las nuevas atribuciones del Banco Central también le permitan comprar bonos corporativos. Esto sería muy importante porque si se le permite al Banco Central comprar bonos corporativos, eso permitiría bajar las tasas de interés de los bonos de las grandes empresas y además le daría profundidad al mercado de capital, al mercado de bonos. Y eso permitiría que las grandes empresas vayan a financiarse ese mercado, liberando recursos en el sistema bancario. Esos recursos liberados podrían ser utilizados por las empresas medianas y las empresas pequeñas que no tienen acceso a la emisión de bonos y que usan normalmente el financiamiento bancario. Por lo tanto, el proceder a comprar bonos corporativos también tendría un impacto muy potente y positivo en el financiamiento tanto de las grandes empresas como de las pymes. Y por eso yo creo que también sería importante que ahora el Banco Central use sus nuevas atribuciones para la compra de este tipo de activos financieros. Adicionalmente, el gobierno logró un acuerdo con el Congreso y logró un acuerdo para la implementación de un nuevo plan de emergencia. Iba a decir que se había aprobado, no, todavía cada una de las disposiciones van a tener que ser discutidas y se van a ir aprobando gradualmente en las próximas semanas, cada una de ellas por separado. Este nuevo plan de emergencia contempla dos grandes categorías de medidas. En primer lugar, las medidas que apuntan a entregar subsidios de ingreso a las personas. La idea básica de estos subsidios de ingreso, que se entregan básicamente a través de dos canales, el ingreso familiar de emergencia potenciado y el seguro de cesantía, ligado a la Ley de Protección del Empleo. Bueno, estos subsidios de ingreso, la lógica que tienen es la siguiente. Queremos que las personas se queden en sus casas y que respeten la cuarentena. Entonces, para que se pueda lograr eso, tenemos que darles el ingreso que les permita subsistir y que no los obligue a salir de sus casas. Eso tiene sentido. Sin embargo, el problema es el siguiente, que la gran mayoría de las personas que salen de sus casas, que no respetan la cuarentena por razones económicas, no por razones ideológicas, políticas o simplemente sociológicas, sino que por razones económicas que se quedan en sus casas, lo hacen porque sus ingresos familiares son muy bajos y porque desempeñan actividades en la economía informal. Las restricciones, las cuarentenas, impactan y se cumplen en la economía formal, pero no impactan a la economía informal. De hecho, la economía informal ha crecido
en este periodo. Entonces, es altamente dudoso que muchas de estas personas efectivamente vayan a quedarse en la casa simplemente porque les están dando más ingresos. Muchas de ellas van a seguir realizando sus actividades informales, porque si no van a perder su cupo, van a perder su esquina, van a perder su privilegio. Y van a continuar violando la cuarentena, pero recibiendo ahora este ingreso de 300, 400, 500 mil pesos. Subsidio que en muchos casos va a ser más alto que el ingreso que estas personas lograban generar anteriormente. Por lo tanto, en 2 o 3 meses más, cuando el gobierno les diga, saben, la cuarentena se acabó, vuelvan a trabajar, se va a generar un serio, serio problema. Seguramente vamos a tener una reacción parecida a la que hemos visto en los empleados públicos. Cuando les dijeron que tenían que volver a trabajar, judicializaron el tema, argumentando que eso ponía en riesgo sus vidas. Seguramente vamos a ver a muchas personas y a muchos sectores políticos, cuando en 2 o 3 meses más el gobierno les diga que tienen que volver a trabajar, como todavía no vamos a tener una vacuna y no va a haber una situación en que la epidemia esté completamente controlada, en el mejor de los casos lo que vamos a tener son flujos de contagio más bajos, seguramente el argumento va a ser el mismo. Esto pone en riesgo la vida y por lo tanto estas personas no pueden volver. Y se va a solicitar que estos subsidios se extiendan por 3, 4, 5 meses más, a un costo que va a ser de $1.500 millones mensuales. 1.500 millones de dólares destinados ¿a qué? A hacer que las personas no trabajen, lo que es un proyecto de baja rentabilidad. El otro grupo de medidas son medidas que apuntan a la reactivación económica. Estas medidas de reactivación económica básicamente consisten en rebajas de impuestos, subsidio al empleo y subsidios a la inversión. Eventualmente estos subsidios van a tener algún efecto, pero yo me sospecho que ese impacto va a ser bastante acotado. Para que las rebajas de impuestos sean efectivas, uno tiene que tener utilidades. Y lo que estamos viendo es que muchas empresas no solamente no tienen utilidades, no tienen ingresos y están a duras penas tratando de subsistir. En segundo lugar, con el grado de incertidumbre ante posibles nuevas cuarentenas o producto de la inestabilidad política, yo dudo mucho que en unos meses más haya una gran cantidad de empresarios que estén pensando en aumentar sus plantillas laborales o en aumentar su inversión. No importa cuántos subsidios se les otorgue, los niveles de incertidumbre van a ser tan gigantescos que es muy improbable que la contratación y la inversión suban con fuerza. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, qué es lo que yo echo de menos en el gran plan de emergencia anunciado? Lo que yo hubiera esperado es el reconocimiento de que el origen de este problema es la decisión política de cerrar la economía, de obligar a un montón de empresas a cerrar y ordenarle a las personas que se queden en sus casas y que no trabajen. Por lo tanto, lo que yo hubiera esperado es que partiendo de esa base, reconocer que la estrategia más reactivadora es permitir que la economía vuelva a funcionar. Eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos, eso es lo que estamos viendo en Europa. Un plan ordenado que dé un horizonte para una reapertura ordenada y gradual de la economía. Esa reapertura permitiría mitigar la quiebra de empresas y la destrucción de empleo. Ahora, para reactivar más rápidamente la economía, también eso debiera haber sido complementado por un gran paquete de inversión tanto pública como privada en infraestructura. Estuve mirando el programa que propuso la Cámara de la Construcción de un paquete de 22.000 millones de dólares en obras públicas, en vivienda, donde hay recursos tanto del Estado como del sector privado. Ese paquete hace un enorme sentido. Como les decía recién, es muy difícil que los privados por sí solos, en este ambiente de extrema incertidumbre, vayan a reactivar en forma fuerte el empleo y la inversión. Se necesita un estímulo potente proveniente acá del sector público.
Y por lo tanto yo creo que los miles de millones de dólares que se van a destinar a este plan de reactivación habrían tenido más rentabilidad en un plan alternativo. Pero no es así, la situación que tenemos es esta, y yo me temo que los efectos van a ser bastante menos potentes de lo que se espera. Lo que sí es claro es que producto de este gigantesco incremento en el gasto público, vamos a tener un deterioro de las cuentas fiscales. El déficit fiscal se va a incrementar este año por lo menos a un 9% del producto. Esta es la cifra proyectada por el Ministerio de Hacienda a principios de junio. Ese 9,3 probablemente se va a incrementar hasta un 11% cuando uno incorpore el mayor gasto proveniente del plan de emergencia que les mencionaba recién. Estos grandes déficits van a continuar en los próximos años. De hecho, probablemente van a ser más altos que los que el Ministerio de Hacienda proyectaba hace algunos días atrás. Producto de estos grandes déficits, la deuda pública va a crecer en forma acelerada, más acelerada de lo que lo ha venido haciendo en los pasados 10 años. La deuda pública ha venido subiendo sistemáticamente del 2008 hasta el año pasado, y ahora va a acelerar ese ritmo de crecimiento. Producto de esto, el nivel de riesgo país inexorablemente va a aumentar. El aumento de la deuda entre el 2008 y el 2019 ya provocó que las tres grandes clasificadoras de riesgo nos recortaran un nivel en sus clasificaciones. Eso pasó entre el 2017 y el 2018. En los próximos meses, con seguridad absoluta, estas clasificadoras de riesgo nos van a recortar otro nivel en sus respectivas clasificaciones. Eso implica que la prima por riesgo país tiene que subir en forma permanente por lo menos unos 75 puntos base. De hecho, el indicador de riesgo, que se había pegado una disparada al inicio de esta crisis y que se ha moderado, está ya más de 70 puntos base arriba del nivel inicial. Y yo creo que nos vamos a quedar por ahí, 70, 75 puntos base, más alto que lo que teníamos antes. Eso significa que, a pesar de que la política monetaria está siendo y va a seguir siendo muy expansiva, las tasas de interés de largo plazo en este país van a ser permanentemente más altas. ¿Qué está pasando en el tema cambiario? El gráfico de acá arriba nos muestra la evolución de nuestro tipo de cambio. En 2 meses pasó de 860 pesos hasta un mínimo de 760 y algo, con un rebote durante esta semana. El gráfico de acá abajo nos muestra la evolución de una canasta de monedas de países emergentes y países productores de commodities. Como ustedes pueden ver, los movimientos son muy similares. De hecho, en los últimos 30 días, la correlación entre ambos ha sido de 0.89. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que el comportamiento de nuestro tipo de cambio ha estado dominado por factores de alcance global que están impactando a la gran mayoría de las monedas emergentes. ¿Cuáles son esos factores? Una caída en la aversión al riesgo que ha permitido un retorno de capitales a las economías emergentes luego de la fuga que vimos entre febrero y marzo. Y también un fuerte aumento en los precios de los commodities, como se podía observar en una lámina que ya les presenté. Esos factores han provocado un fortalecimiento generalizado en las monedas de la mayoría de las economías emergentes y economías productoras de commodities. Entre ellas, el caso de Chile. Sin embargo, cuando miramos lo que ha pasado con nuestro tipo de cambio, nos encontramos con que el tipo de cambio efectivo, que es la línea roja en este gráfico, se ha movido desde abril por abajo del nivel que un modelo estadístico nuestro nos dice que debiera haber sido el verdadero nivel del tipo de cambio. Esa situación ayer se cerró, esa brecha se cerró, pero veníamos de más de 2 meses en que el tipo de cambio persistentemente se había movido entre 10 y 30 pesos por abajo de su, entre comillas, valor de equilibrio.
¿Qué es lo que ha provocado esta brecha? ¿Por qué el tipo de cambio ha estado más abajo de lo que se puede justificar por flujos de capitales, por precio del cobre? El elemento adicional que explica una buena parte de esa brecha es el hecho de que el Ministerio de Hacienda ha estado vendiendo gran cantidad de dólares para financiar su mayor gasto. Este proceso comenzó en abril y hasta el día lunes 15 de junio, Hacienda había vendido 3.758 millones de dólares. Aquí las barritas nos muestran los flujos de venta diarios. El programa para el mes de junio contempla una venta máxima de 2.000 millones, con un límite máximo semanal de 600 y un límite diario de 120 millones. Este proceso está en implementación y va a continuar durante todo el resto del año. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque el Ministerio de Hacienda reconoce que necesita financiar por lo menos 28.000 millones de dólares. La idea es financiar eso casi en partes iguales entre emisión de deuda y venta de activos del Tesoro. Viendo la composición de monedas entre la emisión de deuda y la venta de activos, mi estimación es que el Ministerio de Hacienda necesita vender cerca de 14.000 millones de dólares. Hasta ahora ha vendido poco menos de 4.000, por lo tanto, de aquí a fines de año tiene que vender otros 10.000 millones. Y eso implica que a un ritmo de 2.000 millones mensuales, el Ministerio de Hacienda va a estar vendiendo todo el resto del año, manteniendo esta presión bajista sobre el tipo de cambio. Combinando la evolución esperada de los factores externos con los factores internos, mi estimación para la evolución del tipo de cambio es la que se ve acá. En el corto plazo, el tipo de cambio debiera retomar ahora una tendencia levemente decreciente, moviéndose de vuelta hacia valores cercanos a 800, con un rango de fluctuación amplio, desgraciadamente así es, entre 7.90 y 8.20. En un horizonte un poquito más largo, de aquí hasta fines de año, mi estimación es que el valor de equilibrio debiera caer desde los 810 pesos, donde está hoy día, hacia 780 pesos a fines de año. Esa caída de 30 pesos se debiera producir en un contexto en que la economía mundial debiera estar en un proceso de recuperación gradual, proceso que va a estar generando una menor incertidumbre y por lo tanto retorno de capitales hacia las economías emergentes, una mejoría en el precio del cobre y un fortalecimiento de las demás monedas emergentes. Todos estos factores van a estar generando presiones bajistas sobre el tipo de cambio. Nuestra estimación es que esos efectos van a sumar poco más de 30 pesos, llevando el valor de equilibrio a unos 780 pesos. Si le agregamos a eso el impacto producto de las ventas de dólares por parte de Hacienda, nuestra estimación es que el tipo de cambio se va a mantener en la parte baja de este rango, terminando el año probablemente cerca de los 770 pesos. Eso es lo que nosotros estamos estimando en mercado cambiario. En el mercado accionario, al igual que en el resto del mundo, luego del desplome que vimos en febrero y marzo, hemos visto una recuperación en los siguientes 2 meses y medio y una recuperación bastante relevante, de casi un 40%, desde mínimos que llegaron hasta 2.900 puntos en el caso del IPSA. Para entender lo que está pasando en el mercado cambiario, es útil mirar estos gráficos. El gráfico de arriba nos muestra la evolución del S&P 500 y del IPSA. Y el gráfico de abajo lo que nos muestra es la correlación entre ambos tomando periodos de 30 días móviles. Esto me dice que entre febrero y abril la correlación fue muy alta. Lo que se ve acá arriba, en el hecho de que los movimientos de nuestro mercado accionario fueron muy similares al movimiento que tuvo en esos 3 meses el mercado accionario americano. En mayo se produjo una ruptura de correlación, porque nuestro mercado cayó un 6%, mientras el mercado americano siguió subiendo. Pero en junio la correlación volvió a restablecerse y nuevamente está cerca de 0.80. Entonces, esto me dice que
frecuentemente los mercados internacionales juegan un rol muy importante en el desempeño del mercado chileno. Esa correlación se rompe cuando ocurre algo específico que afecta a nuestra economía, como puede ser un ajuste de portafolio, producto de que las AFP tuvieron que salir a vender acciones para acomodar las recomendaciones que hicieron algunos asesores previsionales que recomendaron a los inversionistas moverse hacia portafolios de más bajo riesgo. Ese es el efecto Felices y Forrados que genera fuertes distorsiones en nuestro mercado financiero. Otro episodio en que se produjo una ruptura de correlación, que fue acá muy intensa, fue en octubre y noviembre. Nuestro mercado accionario cayó fuertemente producto del estallido social, mientras el mercado accionario americano siguió subiendo con mucha fuerza. Por lo tanto, los mercados internacionales ejercen un rol importante en nuestro mercado, pero esporádicamente hay situaciones puntuales que producen rupturas transitorias en esa correlación. Tomando en cuenta esos factores y en base a lo que ya les mencioné respecto a la evolución esperada del mercado accionario americano, un modelo estadístico nuestro nos lleva a estimar que el mercado accionario local también debiera tener una fuerte tendencia alcista. De hecho, el modelo nos dice que la caída que se produjo en febrero y marzo y que llevó el índice hasta los 2.900 puntos, acá no se alcanza a ver los 2.900 puntos porque este es el promedio mensual, que fue 3.500 puntos. Pero como veíamos en el gráfico anterior, a nivel diario, este índice cayó hasta los 2.900, alejándose un 40% de su nivel de equilibrio. Notablemente, en los siguientes 2 meses y medio, esa brecha se cerró. Como veíamos, el mercado accionario local subió cerca de un 40%, cerrando gran parte de la brecha que se había generado en marzo. Hoy día el mercado accionario chileno está casi perfectamente alineado con lo que nuestro modelo estadístico dice es su valor de equilibrio macroeconómico. Y ese modelo nos dice que, dada la evolución esperada para los mercados internacionales, más las condiciones macro proyectadas para Chile, el IPSA tiene un incremento potencial de aproximadamente un 28% hasta fines del 2021, siempre y cuando no ocurra algún shock que provoque una ruptura de correlación. ¿Un shock como cuál? Como un nuevo estallido político o social. En base a lo que les he mencionado, creo que ese peligro está latente, pero obviamente no podemos adivinar cuándo y con qué intensidad se puede dar, pero es un peligro que podría impedir que este incremento potencial se materialice o al menos se materialice completamente. Bien, finalmente acá hay una tabla con un resumen de las proyecciones para la economía chilena actualizada en base a todo lo que les mencioné. Esperamos una caída del Producto Interno Bruto de un 9,4%, una caída del consumo de un 8,5%, el consumo privado, compensado por un incremento del gasto público, una caída de la inversión de un 20%. Nosotros habíamos estado proyectando una caída de 15%. El Banco Central ahora en su último IPOM reconoció que vamos a tener una caída por lo menos de 15%, pero desgraciadamente como la situación ha seguido empeorando, en este momento mi estimación es que la caída de la inversión total va a estar en torno al 20%. Fuerte destrucción de empleo, cualquiera sea la medida que usemos para calcular ese desempleo. Una inflación que se va a mantener baja y una tasa de política monetaria que se va a mantener en el 0,5 que estamos viendo. Y bueno, lo que les mencioné respecto al tipo de cambio moviéndose en una banda ancha en torno a un equilibrio de 800 pesos. Bien, esos eran los temas principales. Ahora pasamos a contestar las preguntas que ustedes puedan haber ido planteando. Eso sería, Javier. Muchas gracias, Ángel. Muy completa tu presentación. ¿Ya? Y dado el tiempo, voy a ir en directo a las consultas del público, ¿ya? Porque ya son las 10:24, así que nos quedan entre pocos minutos. ¿Ya? Hay una pregunta, más bien de los modelos epidemiológicos, acá dice,
a su juicio, ¿qué modelos epidemiológicos han sido los que mejor han mostrado la evolución de la cantidad de contagiados? ¿No? Si tú has estado mirando esos modelos alguna vez, ¿hay alguno que No, hayas visto? no, la verdad es que ahí me pillaron. No he seguido con detención el detalle de los modelos, me imagino que se refiere a los modelos de proyección Es un modelo de proyección, sí. de- Nosotros hemos hecho algunos como cámara, hemos mirado varios, digamos, pero la verdad que es re difícil. ¿Eh? Nos han variado diariamente, como además las mediciones varían del tema del toma de muestra que ha ido variando, que eso ya te hace que los contagiados pueden cambiar, pero cambió la toma de muestras, digamos. ¿Ya? De hecho, se han agregado contagiados porque han cambiado los criterios últimos días. Antes eran los contagiados con PCR, hoy día ya están metiendo, parece que gente que no solamente está con el PCR positivo, sino adicionalmente con que se presume que están contagiados. O sea, creo que han ido cambiando un montón de parámetros al final y es muy difícil ajustar con esos parámetros. Ahora, los modelos que nosotros tenemos, que hemos mirado, los que nos están diciendo básicamente que el número de contagios puede variar en el año entre un rango alto, digamos, entre más o menos 500.000 en todo el año, digamos, hasta 1.000.000, lo que implicaría que el número de muertes podría estar entre 10 y 20.000 en el año. Esos son los modelos que uno ha ido aplicando, digamos. Ahora, insisto, son modelos con todas las deficiencias que tienen. Yo lo que leí un modelo de la Universidad de Washington, era que Chile hablaba de Chile, justamente, que decía como 13.000 muertos a fin de año, digamos, o sea, la integral de todo el año, de toda el acumulado. ¿No? Más o menos esos son los números que uno puede ir leyendo, no, insisto, no soy experto en modelos menos médicos, digamos, pero más o menos esos son los números que uno está mirando o viendo en la literatura. Ahora, siguiente. Si suponemos que hacer cumplir la cuarentena, ¿qué es más nocivo para la economía? ¿Una cuarentena total o levantar la cuarentena para la economía y que la economía siga funcionando a media y el número de contagios siga aumentando? ¿Ya? Sería interesante conocer una estimación de costos de cada una de las alternativas, si es posible. ¿No? Sí, bueno, la verdad que es difícil saberlo, pero yo creo que las alternativas no necesariamente tienen que ser tan extremas. Yo tiendo a inclinarme por un enfoque de cuarentena, pero focalizada. Como creo que les comenté en la reunión anterior, los datos muestran que esta enfermedad impacta en forma muy diferente a diferentes grupos etarios y también dependiendo de las condiciones de salud iniciales de la persona. De tal forma que la tasa de letalidad en los jóvenes, entendiendo por eso personas de menos de 50 años, esa tasa de letalidad es muy baja. Y si limpiamos un poco más los números y sacamos los casos de muerte entre personas de menos de 50 años que tenían enfermedades previas, para las personas de menos de 50 años sanas, la tasa de letalidad del COVID-19 no parece muy diferente a la de la influenza común. Eso me indica que los jóvenes de menos de 50 años, ellos podrían volver a realizar actividades en forma bastante normal, obviamente manteniendo precauciones que hoy día pueden ser bastante básicas, como el distanciamiento social en la medida de lo posible y medidas de higiene. Pero el riesgo para esas personas es bajo. Tampoco es cierto que si se libera y se les permite a esas personas hacer una actividad relativamente normal, el sistema de salud se vaya a saturar. Porque los datos actuales nos muestran que si bien el 70% de los contagiados confirmados son personas de menos de 50 años, solamente ese grupo de personas está usando solo el 20% de la capacidad de unidades de cuidados intensivos y ventiladores, porque la gran mayoría desarrolla la enfermedad con síntomas leves. Entonces, permitirle a ese grupo de personas volver a hacer una actividad normal, que además son el grupo central de actividad de la economía, no necesariamente implicaría un incremento sustancial ni en las muertes ni en la saturación del sistema de salud, siempre y cuando
y acá viene la parte difícil, uno sea capaz de aislar y proteger adecuadamente a los grupos de más riesgo. Los mayores, de hecho el número empieza más bien en los 60, 65 años. El grupo ahí de los 50, 65 está en una zona medio intermedia. Pero si uno logra proteger a los grupos de más alto riesgo, 60, 65 años, aislándolo y dándole medidas de protección adecuadas, entonces el sistema de salud no se saturaría y además podríamos tener un retorno a la actividad económica. ¿Cuánto cuesta aislar a los mayores de 60 años y a las personas que tengan enfermedades de base que los pongan en situación de riesgo? Esa es la parte que no tengo la cuantificación, pero no me cabe duda de que eso tiene que ser muy inferior al costo que está teniendo la alternativa que estamos aplicando. Estas cuarentenas indiscriminadas y totales están provocando una destrucción masiva de la economía. Piensen ustedes que una caída del 9% del PIB este año, 9% del PIB son 22.500 millones de dólares en la caída. Y si consideramos que la economía normalmente debiera haber crecido, hay que agregarle 1 o 2 puntos más. Entonces, no, acá estamos hablando de que además de lo que está gastando el Estado, la economía está dejando de producir más de 20.000 millones de dólares. Entonces, yo diría que cualquiera sea el costo que tengamos que pagar para poder aislar adecuadamente a las personas de más alto riesgo, ese costo va a ser infinitamente inferior al costo que estamos pagando con una estrategia que hasta ahora es completamente inefectiva. Sí, interesante punto, digamos, cómo poder abordar el tema, hay que analizarlo. Otra pregunta que hay acá es, ¿qué efecto económico puede traer que se abra la posibilidad de retiro de los fondos provisionales con fines distintos a pensiones? Que es justamente lo que salió en la Corte de Apelaciones, digamos, ahora, ¿cierto? Ahí parece un par de casos ya que la Corte de Apelaciones permitiría hacerlo, digamos, están demandando a la Corte Suprema ahora. ¿Qué efecto puede tener eso, adicionalmente? A ver, puede tener efectos bastante complicados. En primer lugar, si hubiera un retiro a gran escala de fondos desde las AFP y eso ocurriera en forma rápida, tendríamos entonces un impacto violentísimo en los mercados financieros. Las AFP tendrían que salir a liquidar una gigantesca cantidad de activos, provocando un derrumbe en los precios de esos activos, principalmente un derrumbe en acciones, en los bonos, las tasas de interés se dispararían violentísimamente. Y por lo tanto, al final las personas podrían retirar un monto mucho menor porque en la pasada se habría producido una destrucción de riqueza financiera. Y la subida de las tasas de interés tendría un impacto fuertemente negativo en la inversión privada y por lo tanto profundizaría la recesión. ¿Qué efectos adicionales veo? Veo que además se produciría una caída en el ahorro y por lo tanto una caída permanente en la inversión y en el crecimiento de largo plazo. Y además estaríamos usando recursos que son recursos para hacer frente a gastos en el largo plazo, para hacer frente a una situación que es de corto plazo y transitoria. Entonces yo creo que es una mala idea. Sí creo que en algunas situaciones especiales, como es el caso de las personas que están con enfermedades terminales, yo creo que a ese grupo de personas definitivamente sí se les debiera permitir retirar sus recursos o al menos acelerar sustancialmente los plazos para que puedan usar esos recursos para tratar su enfermedad y para solventar los que probablemente van a ser sus últimos años de vida. Pero creo que para el resto es una mala idea porque los efectos macroeconómicos serían muy malos y esas personas después quedarían sin recursos para sustentar su pensión y seguramente el Estado tendría que hacerse cargo de esas pensiones en el largo plazo. Y como última pregunta, dado el tiempo, hay una pregunta acá que dice, si
Italia, Francia y Japón son países que han incrementado fuertemente su déficit fiscal. Con la nueva deuda, ¿son capaces de pagar los intereses dados bajo crecimiento? Mientras la tasa de interés se mantenga extremadamente baja, sí, tal como lo ha podido hacer Japón. Y por eso que yo creo que con certeza todos los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, van a mantener las tasas de interés en niveles extraordinariamente bajos por años y probablemente por décadas, porque es la única forma que estos países con altos niveles de endeudamiento sean capaces de pagar esas deudas. Y por eso que yo creo que estas inyecciones monetarias van a continuar y la inflación de activos que les mencioné hace un rato también va a continuar. Bueno, muchas gracias, Ángel. Muy buena presentación, muy completa y muy preocupante. La verdad que estamos en una situación bastante compleja, digamos. Creo que también lo reflejaba el Banco Central en su estimación, si bien es un poco mejor que esta, pero igual reflejaba una caída importante. Y ayer también tuvo una reunión con Felipe Larraín, que también mostraba cifras más duras que la que el Banco Central presenta, digamos. O sea, ciertamente estamos en un momento crítico y muy volátil, porque la verdad que si uno ve las estimaciones de los distintos actores aquí en Chile, digamos, los rangos de variación de crecimiento tienen por lo menos entre 3 y 4 puntos de variación las inflaciones, digamos. ¿Ya? Y eso lo que te está diciendo que la volatilidad, la incertidumbre es todavía muy, muy grande, digamos. Eso yo creo que es la conclusión de este rango de estimaciones, digamos. Así es. Sí, bueno, sí. Sí. No, perdona. Dale. No, eso te iba a decir, eso. Y, bueno, y agradecerte la presentación y nos encontramos en un mes más nuevamente, no sé si en este mismo canal o presencial. Yo creo que va a ser en este mismo canal, no me cabe ninguna duda. ¿Ya? No es probable. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Y buenos días. Que estén muy bien todos. Cuídense.